Buenas tardes, soy Rosario Medina de KM. En esta oportunidad, en entrevistas en directo, estamos en contacto con el doctor Santiago Vela, que es médico y vicepresidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Muchas gracias, doctor, por este contacto. No, gracias a ustedes. Bueno, estamos haciendo este ciclo de entrevistas para conversar un poco sobre la pandemia que estamos viviendo de coronavirus, pero también cómo está impactando en otras enfermedades, en otras condiciones que ya con las que venimos habitualmente luchando. Y en particular en la situación de la oncología, lo que queríamos consultarle es ¿cómo impacta en este contexto de pandemia en los pacientes oncológicos? Bueno, la verdad es que en los pacientes oncológicos, primero tuvimos miedo de que aumentara el índice de complicaciones y los datos que nos llegaron de los países europeos fundamentalmente y de China, porque bueno, esto se está viviendo casi en simultáneo, entonces los datos tienen que fluir rápido para que nos podamos enterar, pero los datos que nos llegaron son de que los pacientes oncológicos en términos reales no tienen el mismo nivel de complicaciones serias que tienen otras enfermedades, como puede ser la hipertensión, la obesidad, el EPOC, la diabetes. Tienen un índice de complicaciones serias más bajo y sobre todo lo que ha salido recientemente publicado y que nuestra asociación va a publicar en breve en su página, es que en realidad las complicaciones se ven por estar asociadas a otros estados mórbidos, o sea, a otras enfermedades que son las que mencionamos, ¿no es cierto? Y que dependen fundamentalmente de la presencia de esas otras enfermedades y de las condiciones clínicas del paciente. Obviamente, un paciente con un deterioro biológico importante por la enfermedad también tiene más riesgo. Pero aún los pacientes que están en quimioterapia no sufren mayor índice de complicaciones que los otros pacientes. No entendemos bien por qué, pero es así. Y esto es importante porque lo que nos viene publicado de Europa es que la postergación de los procedimientos de diagnóstico temprano, de tamizaje, screening, la omisión de tratamientos efectivos o la mala realización de esos tratamientos y el no seguimiento de pacientes que han adecuado, de pacientes que han tenido la enfermedad, están perjudicando la evolución de los pacientes entre un 5 a 10%, que no es una cifra despreciable. Eso publicó el Lancet Oncology hace más. Entonces son datos concretos de que hay un perjuicio si el paciente se aferra al miedo y no enfrenta lo que realmente padece y tiene que concurrir a sus controles habituales y a sus tratamientos rutinarios, ¿no es cierto? Claro. Entonces, estamos alentando a los pacientes que no tengan miedo, porque las instituciones han tenido tiempo de tomar sus recaudos para poderlos atender. Los equipos médicos han tenido tiempo de tomar sus recaudos y estamos conociendo esto que les decía, que en realidad los pacientes nuestros no tienen un riesgo elevado de complicaciones del COVID, como puede ser un diabético, sino que están asociadas a las otras condiciones en realidad. Sí. Entonces, más que lo que sugerimos inicialmente, que fue la vacunación antigripal y la vacunación para la neumonía, vacuna contra 13 serotipos y al menos 8 semanas después, un poco más, de 23 serotipos, iba a decir nombre comercial, pero que son en realidad para evitar situaciones aledañas, pero no, y que no nos confundan, pero no para combatir el COVID. Y el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso del tapabocas. No tenemos... Sí, las mismas recomendaciones que para todo el resto de los pacientes. Pero lo recomendado y tal como llegó a un consenso la asociación con otras sociedades que intervienen en el manejo de pacientes oncológicos, es seguir adelante con los tratamientos, ¿no? Precisamente de eso quería consultarle. ¿Notaron en los últimos 3 meses, digamos, en este periodo de cuarentena que estamos atravesando en Argentina, una disminución tanto en la realización de diagnósticos como en cirugías o en controles?
sabiendo de esta entrevista, yo pedí claramente los datos de la asistencia nuestra. Y la asistencia nuestra, en efecto, a pesar de la telemedicina, que nosotros la hacemos, pero sumándola a la estadística, a pesar de eso hubo una caída de alrededor del 30 al 40% en la consulta y la cantidad de tratamientos. Me preocupa mucho la consulta. La cantidad de tratamientos muchas veces se debió a que pacientes que eran de otras provincias que vienen a la consulta nuestra no podían venir, pero siguieron sus tratamientos teóricamente con sus oncólogos más cercanos. Claro. Sin embargo, así todo, la consulta disminuyó un 30-40%. Eso se notó mucho al principio. Hoy por hoy las cosas están más tranquilas y los pacientes están volviendo, digamos, a vernos. El otro problema que sí es un problema son las restricciones que tenemos en la circulación de gente, ¿no? De una provincia a otra. Bueno, estoy hablando de una ciudad como la mía, que es Córdoba, que es una ciudad que dentro de lo que está pasando en Buenos Aires, en el AMBA, está más tranquila, ¿no? Está más controlada, por lo menos ahora. Y eso, digamos, desde el Estado se previeron los permisos correspondientes o, digamos, las prioridades para las personas que están en tratamiento oncológico. En la provincia de Córdoba fue relativamente fácil para los pacientes desplazarse con los certificados que nosotros les extendíamos por vía electrónica. La provisión de los medicamentos se hizo prácticamente sin ningún problema con recetas electrónicas para las cuales las prepagas y la obra social de la provincia se adaptaron rápidamente y trataron de seguir, salvo algún ruido inicial, la provisión normal de las cosas, un ruido inicial por un poco de desorden en cuanto a las salidas de las provisiones y todas esas cosas. Pero después se regularizó bastante, digamos, ¿no? Sí. Por lo menos esa es la experiencia nuestra. No, entiendo que no todo el país es uniforme, ¿no? No, seguro. Y en cuanto a lo que mencionaba usted de la caída en las consultas, o sea, ¿eso puede tener un impacto grande en el tema de diagnósticos? O sea, de que los diagnósticos se hagan más tarde. Yo creo que sí, claramente. Y lo vemos. Y también en los controles, ¿eh? Hay enfermedades que deben ser controladas muy de cerca. Claro. Sí, o sea, en el caso del cáncer, digamos, el diagnóstico temprano es clave, digamos, para la evolución. Sin duda. Sí. O sea, la recomendación es que más allá de la cuarentena y de las distintas etapas es que los pacientes sigan consultando, o sea, que mantengan el vínculo. Sí. Totalmente, y más ahora en que las instituciones han ido aprendiendo a tomar sus recaudos, porque como digo, muchas de las cosas las hemos ido aprendiendo a medida que la información en simultáneo nos llegaba, pero todas las instituciones tienen sus protocolos de circulación y demás, que creo las hacen bastante seguras, ¿no? Sí. Y de parte de los pacientes, ¿qué reciben ustedes? ¿Hay mucha preocupación? Nosotros en la asociación habíamos generado un espacio que era un espacio de preguntas de los pacientes. Nos llegaban al principio unas 26 a 30 preguntas por día sobre la vinculación del virus con la enfermedad, y nosotros tratábamos de responder esas preguntas o derivarlos a sus médicos de cabecera para que se las contestaran, que son socios en general de la asociación. Hoy esas preguntas han bajado sustancialmente. Las preguntas al comienzo eran si debían seguir los tratamientos, si debían asistir a los controles, algunas preguntas referidas a demoras iniciales en la entrega de los medicamentos. Esas son las preguntas que tuvimos. Y muchas preguntas con respecto a medidas de prevención en COVID, que era lo que nosotros publicamos con la Asociación Argentina de Infectología, con la SADI, al principio. Después tuvimos también preguntas sobre lo laboral, es decir, la enfermedad, haber tenido la enfermedad o estar en tratamiento implicaba la necesidad de no ir a trabajar. Todas esas preguntas tuvimos al principio. Hoy eso se ha eliminado, o sea, no están preguntando tanto, están más tranquilos. Es como que nos vamos acostumbrando a la situación, y creo que acá ha dado la prédica de que hay que seguir adelante con lo que uno tiene que enfrentar, ¿no?
Sí, por supuesto. ¿Y a qué atribuyen, en una etapa más inicial de la cuarentena se habían difundido datos de una caída en las quimioterapias? ¿Eso se atribuye a, digamos, a restricciones o a problemas de acceso o más A al miedo de miedo, los a pacientes? miedo. A Miedo. mí me parece que fue un miedo inicial, quizás justificado por la ignorancia, que no era solo de los pacientes, sino de todos. Y bueno, después cuando fuimos teniendo los datos y fuimos educando, eso me parece que está empezando a cambiar. Me parece, hoy estamos volviendo a la consulta presencial, se nos está cruzando de vuelta la virtualidad con la presencialidad en sentido inverso y tenemos un reacomodamiento de agendas casi todas las semanas, pero lo cual nos estresa bastante a los médicos, pero independientemente de eso estamos volviendo a una normalidad, digamos. Sí, ¿y hay alguna medida, digamos, que falta tomar o algo que ustedes ven que debería modificarse en este Sí, nuevo contexto? digamos, no soy epidemiólogo ni soy infectólogo, pero claramente creo que deberíamos tener una legislación nacional que un poco cubra a los pacientes oncológicos para que puedan desplazarse. Tenemos el tema de que muchos pacientes que estaban en estudios de investigación clínica, con todo eso que eso significa para un paciente oncológico, ¿no? Es un estudio que les permite acceder a una droga que es novedosa en su mecanismo de acción, que tiene muchas veces, o por lo menos en nuestro país, casi siempre pruebas en fase 1 y fase 2, y se está probando en fase 3 cuando sabemos que ya hay una efectividad. Este, Pierden la posibilidad de seguir adelante porque no podían pasar de una provincia a otra, tenían que esperar en la frontera, o siguen algunos teniendo que esperar 12 horas hasta que las autoridades le habiliten el ingreso de vuelta una vez que estuvieron en Córdoba. La verdad que eso debería ser contemplado por una medida general, ¿no? Y no esta decisión unilateral de los gobiernos provinciales. Si bien el sistema de salud no es delegado en la nación por las provincias, creo que esos pacientes deberían estar cubiertos por acuerdos especiales. ¿Y en ese sentido hay algún tipo de gestión o o sea, saben No, si se no, está avanzando? no, más No, que la gestión que hacen los pacientes a nivel local, ninguna. claro, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque son pacientes No, oncológicos en una angustia, tratamiento. una angustia, una carga realmente difícil, ¿no? Sí, 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 sí. Y usted mencionó al pasar algo de telemedicina. En este Sí. contexto, ¿cómo está evolucionando? La verdad que a mí me gustó el sistema de telemedicina porque permite un contacto rápido con algunas cosas que los oncólogos podemos manejar, por ejemplo, ver un análisis, satisfacer una pregunta con respecto a complicaciones simples del tratamiento. Obviamente que uno tiene que ser cuidadoso y saber que hay cosas que no se pueden hacer por telemedicina, ¿no es cierto? Pero la verdad que para mí fue una buena experiencia, para mí. Sí, seguro. Bueno, doctor Vela, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, muy amables.